Evangelio según San Mateo. Capítulo 21. Versículos del 28 al 46. Y el Señor por medio de una parábola les muestra su rebeldía a Dios con color de santidad. Versos del 28 al 32. Y con otra satisface a su pregunta, dándoles a entender lo que habían de ejecutar con él, y el castigo que sobre ellos vendría. Versos del 33 al 46. 28. ¿Mas qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y fue al mayor, y díjole: Hijo, ve hoy, y labra en mi viña. 29. Y el hijo le respondió, diciendo: No quiero. Mas después se arrepintió, y fue. 30. Y fue al otro, y díjole lo mismo, y él respondió, y dijo: Voy, Señor, mas no fue. 31. ¿Cuál de estos dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Díjoles Jesús: En verdad os digo, que los publicanos y las rameras irán antes que vosotros al reino de Dios. 32. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia, y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo, ni aun hicisteis penitencia después para creerle. 33. Escuchad otra parábola: había un padre de familias que plantó una viña, y cercóla de vallado, y cavando hizo en ella un lagar, y edificó una torre, y dio la arrenda a unos labradores, y partióse lejos. 34. Y cuando se acercó el tiempo del fruto, envió sus siervos a los labradores, para recibir el fruto de ella. 35. Mas los labradores echando mano de los siervos, hirieron al uno, mataron al otro, y al otro lo apedrearon. 36. De nuevo envió otros siervos en más número que los primeros, y ellos los trataron del mismo modo. 37. Por último envióles su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 38. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, y tendremos su herencia. 39. Y asiéndole, echáronle fuera de la viña, y matáronle. 40. Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41. Ellos dijeron: Hará perecer rigurosamente a tales malvados, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto en sus tiempos. 42. Díjoles Jesús: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los que fabricaban, esta ha llegado a ser la principal del ángulo? Por el Señor fue esto hecho, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 43. Por tanto os digo, que quitado os será el reino de los cielos, y será dado a un pueblo que haga los frutos de él. 44. Y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado, y sobre el que ella cayere, desmenuzarle ha. 45. Y cuando los príncipes de los sacerdotes, y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que de ellos hablaba. 46. Y queriéndole prender, temieron al pueblo, porque lo miraban como un profeta. Comentarios. 31. ¿Cuál de estos dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Díjoles Jesús: En verdad os digo, que los publicanos. 1. Esto es, los que antes fueron publicanos, y se convirtieron. 32. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia, 1, y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron. 1. Es lo mismo que antes había dicho, capítulo 11, que ni comía ni bebía, sino que ayunaba. Y que viviendo en el desierto hacía una áspera penitencia. Y vosotros viendo, ni aun hicisteis penitencia después para creerle. 2. Con esta parábola les da a entender, que los mayores pecadores recurriendo a la penitencia, entrarían en el reino de los cielos, y que ellos se verían excluidos de su entrada con toda su ciencia y justicia aparente, si no se humillaban siguiendo su ejemplo. 33. Escuchad otra parábola. Había un padre de familias que plantó una viña, y cercóla de vallado. 1. Manuscrito. De Setura. 41. Ellos dijeron:
hará perecer rigurosamente a tales malvados, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto en sus tiempos. 1. La viña del Señor de los ejércitos, dice Isaías 5:7, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá eran la planta de sus placeres. Yo he esperado que hicieran acciones justas, y no ha habido sino iniquidad en su conducta. Yo esperaba de ellos frutos de justicia, y no oigo sino clamores contra ellos. La torre, cerca, vallado, y todo lo demás que podía servir para el adorno y seguridad de esta viña, significan la protección, auxilios y milagros con que el Señor convidó particularmente a su pueblo, los llamó y esperó, dándoles todas las cosas necesarias para que produjesen fruto. Pero siempre ingratos y rebeldes a sus voces y a las de sus siervos los profetas, de un Isaías, de un Jeremías, de un Ezequiel, de un Zacarías, y de otros muchos que les envió en diversos tiempos. A unos de estos quitaron la vida, a otros maltrataron, a otros apedrearon, y a ninguno creyeron. Después de tantos ultrajes hechos a las personas de los profetas sus siervos, no se vieron jamás brillar con tanto resplandor las riquezas de la bondad, de la paciencia y del largo sufrimiento, Romanos 2:4, del Dios de Israel, como cuando les envió por último a su propio Hijo, aquel Hijo único, engendrado de su substancia, y vestido de nuestra naturaleza para empeñarlos más fuertemente que nunca a que se reconociesen y volviesen sobre sí. Pero llenando la medida de sus padres le quitaron la vida, crucificándole con la mayor ignominia y crueldad. 42, díjoles Jesús. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los que fabricaban, esta ha llegado a ser la principal del ángulo. Por el Señor fue esto hecho, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 1. Esta piedra angular es Jesucristo, primera de Pedro 2:7, a quien los sacerdotes, los fariseos, y los doctores de la antigua ley desecharon en el edificio de la sinagoga, y de la casa del Señor, de que ellos eran los principales arquitectos. Pero que Dios no obstante eligió y puso con honor, habiéndola colocado en Sión como la piedra fundamental, como la piedra principal del ángulo, la piedra elegida y preciosa, Isaías 18:16, y primera a los Corintios 3:11. La malicia de los judíos solo sirvió para hacer brillar más la omnipotencia de la caridad y de la sabiduría de Dios, que por su infinita misericordia supo sacar un tan grande bien de un mal tan crecido. 43, por tanto os digo, que quitado os será el reino de los cielos, y será dado a un pueblo que haga a los frutos de él. 1. A las naciones, en quienes la infidelidad de los judíos hizo que se cumpliese el efecto de las antiguas promesas, que Israel había recibido, y que produjesen frutos de caridad, de alegría, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de dulzura y de templanza, Gálatas 5:22. Tales han sido en todo tiempo los frutos de la ley del Señor, y del reino de Dios, o de su gracia. Debemos detenernos aquí para reflexionar, no de paso, sino con la mayor atención. Santiago, capítulo 1, versos 23, 24 y 25, y de una manera que pueda ser útil para nuestra salud, cuál es la disposición de nuestro corazón, reconociendo en esta imagen de los judíos la de nuestra corrupción y ceguedad, no por lo que mira a la persona de Jesucristo, sino a las verdades de su Evangelio, que fueron también el principal motivo del escándalo de los judíos. 44, y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado. Y sobre el que ella cayere, desmenuzarle a. 1. Jesucristo quiso explicar dos géneros de castigos, el uno menor, y el otro mayor, por estas dos diferentes expresiones, de la caída de los judíos sobre la piedra, y de la caída de la piedra sobre los judíos. Aquellos caían sobre la piedra, que viviendo aún Jesucristo y conversando en medio de los hombres, se escandalizaban de su pobreza, de su abatimiento exterior y de su doctrina, estrellándose delante de Dios por su orgullo y por su envidia. Pero la piedra al contrario, caía sobre aquellos, que después de la muerte del Salvador, y de su ascensión a los cielos,
obstinadamente se oponían a la verdad de su doctrina y a la virtud de su resurrección. Y estos se vieron como reventados, digámoslo así, o reducidos a polvo, bajo del peso del mayor rigor de su justicia. Lo que principalmente se cumplió en el tiempo de la ruina de Jerusalén, desde la cual quedaron envueltos en este cautiverio y horrible miseria en que siempre han vivido y vivirán hasta la fin del mundo.